A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Buenas tardes, queridos amigos del programa Hablando con Dios. En esta tarde les acompaña su servidora Ana Cristina Solís para compartir con ustedes nuevamente este espacio que tiene Casa de Bendición con mucho amor y como un llamado al servicio para expandir la palabra y la evangelización todos los lunes a ser las 5 de la tarde, con todo el anhelo de poder eh, orientarlos y ayudarlos en su crecimiento personal y edificar con temas para beneficio de toda la familia. Muchas gracias a todos ustedes por sacar este tiempo para conectarse y poder ahondar un poco más en la palabra. También damos muchas gracias a Radio Costa Rica por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes estos espacios. Les recordamos que Casa de Bendición es un ministerio al cual usted puede asistir por medio de reuniones virtuales, y también tenemos durante la semana algunas reuniones presenciales a las que usted también puede, en las que usted puede también participar. Si desea el link de estas reuniones, puede llamar al 8318-7361, o si usted desea alguna cita a consejería, o si desea también patrocinar y eh, presentar sus anuncios de su empresa, productos a través de este espacio, lo puede hacer. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros compartiendo esta palabra. Hoy vamos a hablar de un tema importante como todos los que nosotros tratamos eh, de ampliar aquí, y se llama grietas y brechas, ¿verdad? Y el peligro que tiene el cristiano de en su vida abrir brechas o grietas. Entonces vamos a ahondar un poquito como que a qué se refiere, o sea, qué es eso de abrir brecha o qué es eso de una grieta, qué es eso de una brecha. Si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia, una brecha o una grieta se refiere a una hendidura, abertura, rendija, fisura o corte que se hace en algo. Puede ser en la tierra, en la pared, en un muro, en algún cuerpo sólido. Em, También cuando se oye hablar de la palabra brecha, también se piensa en una abertura o en un rompimiento o una separación establecida entre dos bandos. También cuando se habla de brecha, se puede pensar en obstáculo, ¿verdad? Un obstáculo que se opone a que dos áreas o dos personas o dos entes tengan una comunicación acertada. Igualmente, esa brecha la podemos ver desde el punto espiritual, y ahora vamos a ahondar un poco con algunos pasajes bíblicos relacionados con esa brecha o con esa grieta que a veces existe en nuestra vida espiritual y que nos aparta y que nos divide y que nos hace tener un distanciamiento o una poca comunicación con nuestro Creador, con nuestro Señor, ¿verdad? Podemos poner, por ejemplo, para tener un poco más de amplitud en el significado. Como un primer ejemplo, nosotros podemos recordar la primera pareja de nuestros padres antepasados, Adán y Eva, que desobedecieron a Dios y pecaron y crearon una brecha entre los seres humanos y su creador, ya que antes, ¿verdad? Antes de ese pecado y esa desobediencia había una relación íntima y directa con Dios. Así pues, el pecado en esa época y en la actual
hace que nosotros nos apartemos de nuestro Creador y de todos los designios que Él tiene para nosotros. La cita básica para este estudio se encuentra en Ezequiel 22 del 29 al 30, que dice así: ya vimos que el hombre con su pecado, nuestros antepasados abrieron una brecha entre su relación con Dios que se mantiene hasta este momento, ¿verdad? Y que el único que pudo venir a cerrar esa brecha fue nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros tenemos un libre albedrío por el cual nosotros podemos cerrar las brechas y mantener una unidad con el Señor. El Señor siempre, desde que nuestros padres antepasados abrieron esa brecha, el Señor siempre anduvo buscando cómo restaurar esa relación íntima, porque si bien es cierto, nosotros fallamos, Él nos ama y Él hizo, nos demostró el amor más grande y perfecto que hay al haber entregado a su Hijo para poder cerrar esa brecha o ese espacio que se había abierto en nuestra comunicación íntima con Dios. Pero lamentablemente el ser humano con su deficiencia, con su autoritarismo, con su soberbia, no fue capaz. Y eso se representa muy bien en esta cita bíblica que está en Ezequiel 22 del 29 y 30. Dice así: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Era afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos un hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Palabra de Dios. Qué fuerte esta palabra, ¿verdad? Qué fuerte esta palabra que nos indica que la entrada del pecado en el mundo desordenó ese orden perfecto que Dios tenía y esa unidad perfecta que Dios tenía con el ser humano. Y él anduvo buscando dentro de esa misma humanidad quién viniera a representar, quién se pusiera en arrepentimiento para restaurar esa relación, y lamentablemente la palabra dice, no lo hallé, no lo encontró. Todos pecamos, todos fallamos, no fuimos capaces de enmendar esa división, ese error, esa desobediencia que nos separó de nuestro Creador y Padre Celestial. Pero por ese amor inmenso, por ese amor eterno, solo Jesucristo, con su muerte y resurrección, vino con el propósito de cerrar esa brecha y poner al mundo en paz con Dios. Por eso nosotros debemos sentirnos privilegiados y debemos tener una identidad de verdaderos hijos de Dios, y tenemos que tener claro y nunca poner en duda el amor que Dios ha demostrado a nosotros al haber enviado a su único hijo para salvarnos, para cerrar esa brecha, para poder lograr llegar a ese diseño original que desde la creación era perfecto. Nosotros teníamos un diseño original para cumplir un propósito, pero a medida que nosotros dejamos entrar el pecado o nos exponemos a la contaminación del mundo y a la situación que están fuera del orden de Dios, nuestro diseño se contamina y pierde, se deforma ese diseño, ¿verdad? Porque no, porque vamos contaminando, nos vamos contaminando y no vamos a ir de acuerdo a sus mandatos y propósitos. Eso, ese pecado, esa desobediencia, ese nosotros exponernos al mundo, a la corriente del mundo, a las redes sociales, a la contaminación y aquello que se aparta de los propósitos y de las enseñanzas de Dios, va haciendo que nosotros, nuestra parte espiritual, se provoquen en nuestra parte espiritual fisuras o grietas
que deforman ese diseño original. Entonces, Jesucristo vino para cerrar esa brecha. Jesucristo vino para mostrarnos el camino. Jesucristo vino para darnos todas las estrategias y enseñarnos el camino para poder lograr llegar a ese diseño. Obviamente, nosotros vamos en un caminar de conversión. Nunca seremos perfectos porque todos los días fallamos, pero esa lucha de caminar con nuestra mirada puesta en Jesucristo, sin que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, va a ir transformándonos a nosotros en ese modelo original y no solo en nuestra relación íntima con Dios, sino que nosotros vamos a ser los que vamos a ponernos en la brecha, los que vamos a estar al frente para defender y para poder estar clamando y suplicando y corrigiendo todas aquellas situaciones que vienen en nuestro árbol genealógico y que se transmiten a nuestra herencia y a nuestros futuros descendientes o a nuestras generaciones futuras. Entonces, nosotros estamos llamados a seguir a Jesucristo, que es nuestro primer modelo, para encaminarnos hacia esa perfección que no se va a conseguir en esta tierra, pero que vamos en camino a, sabiendo que si nos caemos nos podemos levantar, sabiendo que es una lucha contra nuestra propia carne para poder seguir ese camino que Jesús nos trazó a nosotros. Cuando el Señor nos habla de que nos contaminamos o que buscamos esa llenura, ¿verdad? En otras cosas, esa idea, ¿verdad? Se está plasmada en la palabra que está en Jeremías 2:13, que dice, mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y se hicieron cisternas, pozos rotos, que no conservan el agua. Palabra de Dios. Esta es una reflexión, en esta cita hay una reflexión en donde nos indica que el ser humano puede elegir como una fuente verdadera de satisfacción espiritual y plenitud en Dios, ¿verdad? Buscando de Dios, llenar ese vacío que dejó el pecado con Él, o bien buscarla en las alternativas humanas que son inútiles y decepcionantes. Este versículo es una llamada al arrepentimiento y a reconocer que solo en Dios se encuentra la satisfacción duradera. Con esta separación que tuvimos nosotros por medio de la desobediencia de nuestros padres y que afecta nuestra carne y que nacemos con esa tendencia a fallar, a pecar, todo eso, el hombre siendo una entidad espiritual, vamos a querer satisfacer. Lo que pasa es que en nuestra ceguera y en no mantener esa comunicación íntima con Dios, el hombre tiende a buscar esa satisfacción y esa llenura en cosas de este mundo. Sabemos que todos hemos caído en eso, en poner nuestra confianza en personas, en poner nuestra tranquilidad y nuestra seguridad en el dinero, en buscar excesivamente satisfacer nuestra necesidad que muchas veces está bombardeada por el consumismo y muy en especial en estos tiempos, en donde el bombardeo de necesidades, de cosas superfluas, nos bombardea y somos muy sensibles a esa contaminación. Entonces buscamos llenar, creemos que nuestra satisfacción, nuestra llenura está en los placeres, está en comprar, está en un montón de temas muy lejos de lo que el Señor quiere para nosotros. Nosotros sabemos que nuestra llenura, que nuestra satisfacción, que nuestra plenitud total, aun cuando no tengamos dinero, aun cuando estemos atravesando una prueba, toda esa la encontramos en nuestra relación y comunión con Dios. No hay otro pozo. Él es la fuente de agua viva y nosotros no podemos buscar
pozos rotos que no van a conservar la alegría, que son alegrías pasajeras que hoy están y mañana no están. La plenitud total y la satisfacción total y esa paz que puede estar con nosotros aún en las pruebas, solo lo podemos conseguir siguiendo el camino y las instrucciones del mismo Señor Jesucristo, que fue el que se puso en la brecha para unirnos al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino para llegar al Padre. A través de Él logramos ese caminar, ese mantenernos en esa salvación que ya nos fue dada en la cruz del Calvario, pero que podemos perder si no estamos apercibidos, si nos distraemos y perdemos el rumbo de nuestra vida. Entonces, esa satisfacción siempre en Él. También hay otra cita hermosa que está en Isaías 30, que se las voy a leer aquí. Isaías 30, del 12 al 14. Dice así, por tanto, el Santo de Israel dice así, dice, porque desechaste esta palabra y has confiado en violencia e iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por lo tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída súbita y repentinamente va a venir. Palabra de Dios. Entonces, el apoyarnos en otras cosas que no son en la voluntad del Señor y en los caminos que el Señor Jesucristo nos traza, van haciendo de nosotros grietas, van haciendo de nosotros un apartarse, van haciendo que nuestra cobertura espiritual se quebrante y el enemigo pueda venir a hacer estragos en nuestra vida, ¿verdad? Esa imagen, ¿verdad? Que se presenta en Isaías es una grieta que amenaza, dice que una ruina que se extiende en una pared elevada y que usted no lo va viendo, eso va poco a poco, llevando al desastre al ser humano. Es como una gota, ¿verdad? Que puede caer en una pared y va esa gota, esa constante, ese mantenerse fuera de la obediencia de Dios, va haciendo que se detone esa pared. ¿Y qué pasa con una pared que se detona? Se cae. ¿Y qué viene? Un completo desastre, ¿verdad? ¿Qué son esas grietas? ¿Qué son esas pequeñas hendiduras que hacemos en nuestra cobertura espiritual? Son esos pecados que no concebimos o que nosotros hemos puesto como grandes o pequeños o que nosotros consideramos a menudo muy pequeños o sin importancia, detalles que pasamos por alto de nuestra espiritualidad que al fin y al cabo van a hacer que esa pared espiritual ceda y que se desplome toda nuestra situación espiritual. Por ejemplo, la pérdida del tiempo. El tiempo es un tesoro, es valioso, no se devuelve. Y cada momento de nuestra vida, cada despertar, cada vez que abrimos nuestros ojos, debemos ver en ello una oportunidad para revisar nuestra vida y reflexionar qué estamos haciendo, cómo estoy caminando, hacia dónde voy, cómo lo he hecho, qué me falta, qué he estado posponiendo, qué he estado procrastinando, qué decisiones he dejado de tomar, qué he dejado para mañana. El ser humano es muy dado a no resolver, sino decir, no, mañana lo hago, otro día lo soluciono y todo esto hace que nosotros perdamos ese tiempo. También muchas veces decimos, no, esta semana me voy a quedar trabajando tarde y luego le daré tiempo a mi familia, luego saldré con los niños o con mi esposa, con mi esposo. Cuidado de los padres.
no, mañana voy a verlos o después veo. Y es que es hoy cuando nosotros tenemos que estar apercibidos de qué está sucediendo en nuestra vida y solo el Espíritu Santo nos puede revelar dónde están esas fisuras, ¿verdad? A veces en el corre-corre de la vida, a veces en nuestras carreras itinerarias de trabajo, de hogar, perdemos ese detalle. Y el enemigo es un experto en distraernos, es un experto en hacer que usted sea una persona totalmente activa o caer en el activismo y no se dé cuenta de eso. Entonces hoy el Señor está llevando a nosotros, nos está llamando a hacer un análisis de si en mi vida, si en mi caminar hay grietas, hay pecaditos, hay situaciones que estoy concibiendo que están abriendo una brecha o que están detonando mi pared espiritual y no solo a mí, sino que eso afecta a los demás. Y lo más importante, que es mi metro cuadrado, mi familia, lo más sagrado y precioso que tenemos, nuestros hijos, nuestra familia. También tenemos que tener mucho cuidado porque al estarnos exponiendo a las situaciones del mundo, a veces no tenemos como una nebulosa, ya la misma contaminación del mundo nos pone a nosotros a dudar de dónde está esa línea divisoria en lo que Dios quiere y no quiere. Por eso Isaías 5:20 dice, hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fuertísima palabra, fuertísima. ¿Por qué? Porque muchas veces, si nosotros no estamos apercibidos con el Espíritu Santo para estar revisando esto, vamos haciendo un callo espiritual, vamos haciendo una capa que cauteriza nuestra conciencia, que acalla la voz del Espíritu Santo y no vamos a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿verdad? En estos tiempos, la gente dice, todo el mundo lo hace, eso no es tan malo. O la gente trata de justificar su comportamiento, pero hay una voz espiritual que es el Espíritu Santo que le va incomodando a usted, que le va diciendo, y eso cuando nosotros nos presentamos en nuestra relación personal con Dios, Él va a mostrar dónde, pero es necesario que nosotros busquemos de esos momentos, busquemos de esa reflexión, busquemos de ese analizarnos a nosotros mismos, esa reflexión que se ha perdido tanto, esa reflexión en familia, esa conversación, ese compartir para escuchar a los hijos, porque muchas veces ellos son nuestros mejores profesores y maestros. A veces en un niño pequeño, en una relación con ellos, el mismo espíritu nos habla a través de esas personas, de esas criaturas preciosas. Tenemos que recordar que nosotros somos un pueblo apartado para Dios que hace la diferencia y que muchas veces esa diferencia va a hacer que nos critiquen, que nos persigan, que no gustemos y que dejemos de estar comparando y diciendo todos lo hacen, yo mejor me quedo aquí para no caer mal, todas esas cosas, respetos humanos, todo eso hace que también se vaya armando más grande esa brecha entre el ser humano. A veces situaciones que consideramos pequeñas, pero son grietas, ¿verdad? En nuestra cobertura espiritual, porque Dios, si nosotros nos mantenemos bajo sus estatutos, si nosotros mantenemos una relación con Dios, si nosotros tenemos al Espíritu Santo despierto dentro de nosotros, porque estamos apercibidos y listas, como las vírgenes que estuvieron atentas a tener sus lámparas encendidas, vamos a encontrar dónde están esas grietas. El Espíritu nos va a hablar
de esas situaciones, de esos detalles que están incomodando, que están contristando el espíritu y que están abriendo una brecha entre Dios y nosotros, y que no solo, repito, nos afectan a nosotros, sino a nuestra descendencia. Porque aparte de que nosotros sabemos que hay una transmisión espiritual hacia nuestra descendencia, el testimonio nuestro habla más que mil palabras, ¿verdad? Que a veces consideramos como pequeñas cositas, ¿verdad? Y que a veces la misma palabra habla de pequeñas zorras, pequeños animalitos como que carcomen por debajo cuando usted ve un plantío, ¿verdad? Hermoso y tal vez un animal, un roedor ha venido y se ha comido toda la cosecha y usted ve por encima las hojas, pero cuando va a sacar la cosecha, todos se lo comieron, ¿verdad? Algunas de estas pueden ser faltas de perdón, ¿verdad? A veces pasamos como muy sin importancia las faltas de perdón. A veces, si no nos reflexionamos, si no le pedimos al Espíritu Santo, Él no va a revelar. Y me ha tocado a mí, les puedo hablar de mi experiencia de faltas de perdón que yo ni recordaba. Yo a veces digo, no, ya yo perdoné a todo mundo, ya yo estoy repasándome y tal vez en algún momento de intimidad el Señor me recuerda que en algún momento yo pasé por una situación y que no he logrado perdonar y que hay un resentimiento y que hay una amargura, ¿verdad? Muy sutilmente escondida y a veces ignorada, ¿verdad? Porque no tenemos tiempo, porque lo dejamos, como dije antes, para después, ¿verdad? A veces nos apoyamos en mentiras que llamamos, entre comillas, mentiras blancas, ¿verdad? Mentira, y el padre de la mentira es el enemigo. Nosotros somos transparentes y hablamos con la verdad. Y si tenemos que dar una explicación, la damos, pero no maquillamos el tema. Ahí tenemos también situaciones de pereza, negligencia, al atender situaciones en el momento indicado. A veces hay situaciones a nivel familiar, de trabajo, personales, con una amistad o con nosotros mismos que son ya. ¿Y quién es el que nos indica cuándo es? Si ya o debo esperar o debo orar, debo ayunar para confrontar un tema. Solo el Espíritu Santo nos puede indicar cuál es el momento oportuno. Falta de consideración con los demás, ¿verdad? ¿Cuántas veces eh, nos volvemos como tan duros, como con una caparazón que nos hemos vuelto insensibles al dolor ajeno? No nos hemos puesto en los zapatos de otros, señalamos, criticamos, no somos capaces de ver nuestros propios errores, sino expertos en ver los errores de los demás. ¿Cuántas veces nosotros señalamos los pecados de otros con la mínima misericordia, sabiendo que el Señor ha tenido misericordia que no merecíamos? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no tener misericordia y señalar los pecados y las debilidades de otros? Y a veces somos unos expertos y lo hablamos y lo decimos como si nada, o sea, como si fuera cualquier cosa. A veces hablamos de los demás, venimos y entramos en habladurías, en maledicencia, ¿verdad? Como dice la palabra, en críticas, en maledicencias, en habladuría eh, vana, que no tiene ningún sentido y que no edifica. De esto nos habla muchísimo la palabra, de todo lo que usted diga va a tener que dar cuentas. Entonces, tenemos que tener ese dominio y ese dominio solo lo logramos a través del Espíritu Santo que nos va a redarguir, que nos va a poner freno en nuestra lengua para no hablar lo que no debemos hablar o hablarlo en el momento oportuno. Muchas veces no sabemos escuchar. A veces queremos hablar y hablar y hablar y no escuchamos. A veces la otra persona lo que desea es expresar y nosotros tenemos nuestra caridad y amor, a veces es solo escuchar.
sin hablar mucho. A veces las mismas personas encuentran la respuesta cuando nos van contando las diferentes situaciones. Y debemos ser expertos en esto a nivel familiar, como padres, como esposos, como esposas, saber escuchar, pero a veces no dejamos que el otro se exprese y lo vemos como algo tan simple. Pues todas esas son las grietas, todas esas son las pequeñas zorras, todas esas son las pequeñas hendiduras que van haciendo luego un desastre en nuestra espiritualidad, ¿verdad? A veces, por ejemplo, no validamos el dolor y la situación del otro. A veces decimos, ay, pero ¿por qué se pone así? ¿Por qué llora tanto? ¿Qué sensible que estás? No validamos el dolor ajeno, no validamos porque no nos ponemos en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Otras veces que suele mucho en nuestro diario vivir es estar interrumpiendo y no dejando que la otra persona hable porque yo quiero hablar, yo me quiero imponer y yo solo quiero hablar y la otra persona está hablando y vengo y le caigo encima. Interrumpir, ¿verdad? Faltas de educación, sarcasmos, ¿verdad? A veces hablamos con sarcasmos sin piedad, ¿verdad? A veces indirectas y a veces esto lo vemos como parte de de lo cotidiano y de las relaciones familiares y de compañerismo. Y no, hermanos, no, no. Nosotros tenemos que tener sabiduría al hablar, tenemos que primero escuchar, porque a veces nos están hablando o nos están explicando algo y antes de que termine ya yo emití el juicio y no terminé de oír la explicación y se los digo porque a mí me ha pasado cuando ya yo tengo un criterio porque yo no he sabido escuchar la otra parte. Entonces, eso es muy dado en nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir? Muchas veces cuando alguien quiere una conversación o tiene una inquietud, como decimos ahora, lo dejamos en visto. De la otra persona dice, y sí lo leyó, pero no me contestó. Eso es una falta de consideración, dejar en visto. Y muchas veces nosotros dejamos en visto a Dios porque Él nos habla y nosotros hacemos caso omiso a lo que nos está diciendo. Entonces, no escuchar razones. Hay excusas y hay razones válidas, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay de los hijos y de las personas, el mismo espíritu nos va a ir mostrando porque nos va a ir afinando nuestra, nuestro sentido espiritual para saber cuando nos están engañando o cuando es una razón o cuando es una excusa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Exponernos al Espíritu Santo, que es el que nos va a decir, no, 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 la están engañando, sí, debe, es necesario ese tiempo, es necesario ese tiempo de estar a solas con Dios, es necesario escudriñar nuestro corazón para ver dónde están esas grietas, que hoy pueden ser pequeñas y mañana pueden ser, como decía la palabra, un gran desastre. A veces en nuestras situaciones del día a día nos exponemos al mundo, sabemos que el mundo es una zancadilla y que hay situaciones que debemos evitar. Hay situaciones que no podemos darnos el lujo de ir a exponernos porque decimos, aludimos a que todo está controlado y yo me puedo exponer, pero recordemos que somos humanos débiles, influenciables y que el enemigo está buscando y anda como león rugiente buscando a ver dónde nos tira la zancadilla para caer. ¿A qué me refiero? Muchas veces coquetear con el pecado, muchas veces permitirnos cosas, conversaciones, temas que no corresponden. Por decirle algo, si una persona viene a hablarle mal del otro, sepa con sabiduría ponerle un freno a eso y no caiga, porque somos dados a caer y a darle vuelta y cuando vimos, nos involucramos en una habladuría, en un chisme, en una situación donde al final despedazamos a otros hermanos. Entonces, cuidado, cuidado.
Hay una palabra fuerte también que está en Gálatas 5:9. Dice así, un poco de levadura leuda toda la masa. Palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Que la contaminación viene y lo que estaba limpio o lo que estaba santo, un solo acto de nuestra vida puede ser esa grieta por medio de la cual el enemigo entra. Si usted tiene un vaso de agua limpia, agua purificada, agua limpia, pero usted le echa una gota de agua de cloaca, contamina todo el vaso. Si es un vaso grande de 2 litros, de un galón, con una sola gota de agua contaminada se le contamina todo el recipiente. Entonces, muchas veces nuestro espíritu tenemos que tenerla, a estar apercibidos para que no entre nada a contaminar nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Un poco de levadura, una situación ahí que permito, viene a contaminar y a crear brechas y pleitos, contiendas dentro de nuestro propio hogar y también en nuestra propia espiritualidad, porque luego vienen eh, nuestros sentimientos de culpa, luego viene volver a pasar. Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que nos da la oportunidad de arrepentimiento, pero es mejor estar apercibidos que tener que ir a resolver. Hay situaciones, decisiones, cosas que se dicen que no tienen vuelta atrás, entonces hay que andar en esta vida, caminamos como en un terreno lleno de bombas escondidas, en donde tenemos que ir con sumo cuidado, donde tenemos que tener muy claro dónde vamos a poner el pie, porque si nos descuidamos, ahí nos paramos en una bomba, en una trampa. A eso nos llama el Señor en esta tarde. En, sobre estos pequeños pecados o situaciones que consideramos pequeños, pero no tienen nada de pequeños, porque igual esa gotita contamina todo, ¿verdad? Nos habla Cantares 2:15, que dice, atrapen las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Palabra de Dios. Esos pequeños roedores, esas pequeñas situaciones, esos pequeños comentarios, esos pequeños permitirnos resentimientos, no eso de tener situaciones y las dejamos para otro día o dejamos que el rencor vaya aumentando y va haciendo de nosotros una raíz de amargura. Son esas zorras, son esos roedores que vienen a nuestra vida y que van agrietando nuestra espiritualidad y que el enemigo se va a meter por esa grieta, esa puerta abierta para hacer desastre en todas las áreas. A veces una falta de perdón es una grieta por medio del cual el enemigo entra y qué va a contaminar y qué es lo que va a afectar todo, la familia, la comunicación, el ministerio, las finanzas, porque él entra muy sutil por esa grieta y ya estando adentro hace desastre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Dice que también esas pequeñas zorras son situaciones o problemas sin resolver, tentaciones o comportamiento aparentemente insignificantes, distractores tan grandes que hay en este tiempo, que si no abordamos pueden dañar gravemente las relaciones importantes como el amor de pareja, en el matrimonio, relaciones de padres e hijos o nuestro crecimiento espiritual. Relaciones de nuestro diario vivir, relaciones personales y en la iglesia doméstica que inicia con el matrimonio, ¿verdad? Muchas veces en la pareja hay malos entendidos y conflictos menores que no se resuelven. Eh, Siento un malestar o siento una incomodidad y no oro y busco el momento oportuno eh, para conversar con mi pareja, para conversar con mi hijo, para conversar con una hermana, para resolver, ¿verdad? Entonces, todo eso que voy posponiendo, que no voy solucionando en el momento oportuno, dañan la belleza y el crecimiento de una buena relación, llámese de amistad, llámese, si usted tiene alguna inquietud dentro del mismo ministerio, con su pastor, con un compañero,
podemos hablarlo en la paz del Señor, orando antes, buscando el momento propicio y conversando, o sea, conversando, eh, Dios, incluso nuestro proceder, dice, en nuestro proceder agradable a Dios, hasta los mismos enemigos llegan a estar en paz con usted, si si nuestro proceder agrada al Señor. Todo esto, ¿verdad? Todo esto que hablamos, distractores nos apartan de Dios, muchas veces el afán, ¿verdad? El estar muy afanados, incluso tener un alto servilismo, dedicarme a servir, 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 van perjudicando nuestro crecimiento espiritual y vamos ubicando nuestra escala de valores o nuestra escala de prioridades aparentemente buena, pero que no están con el orden de Dios. Y eso va a afectar nuestro crecimiento espiritual. También todas estas pequeñas zorras, ¿verdad? Afectan nuestro crecimiento personal. Y el Señor hoy nos recuerda la importancia de la diligencia y la atención proactiva de los problemas pequeños para evitar que se agraven. Llámese dentro de situaciones de trabajo, llámese dentro del ministerio y donde usted se involucra o donde usted se desarrolle como ser humano, ¿verdad? Como cristiano. El pecado oculto, actos y actitudes pecaminosas que la persona no reconoce como tales y no recuerda o que esconde deliberadamente. Como les dije antes, solo el Espíritu Santo nos puede a nosotros refrescar o recordar pecados que creíamos que habíamos resuelto y no. Y otros porque nosotros mismos deliberadamente escondemos para no resolver. Eso es una tendencia del ser humano. El corazón del ser humano es engañoso y solo el Espíritu Santo puede revelar esa falta para lograr una libertad y restauración en nuestra relación con Él y con los demás. Cuando hablamos de pecado oculto, ¿a qué se refiere? Hay dos situaciones. Hablábamos de lo que es oculto, de algo ignorado, de algo que no nos hemos apercibido porque no lo hemos llevado a la luz del Espíritu. La persona no se da cuenta que está cometiendo un pecado o cree que lo había resuelto y no lo ha resuelto. Y eso se convierte en un autoengaño, ¿verdad? La palabra de Dios en Jeremías 17, de 9 al 11, lo dice claramente. Por eso tenemos que saber qué tenemos que caminar con pies de plomo, como dice, con mucho cuidado en nuestro terreno que es la vida. Dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede escudriñar nuestro corazón? Solo Él. Nosotros a veces inconscientemente o conscientemente nos autoengañamos. Entonces, es esa necesidad. ¿Quién puede sacar a la luz? Solo Él en nuestra relación, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos y recordamos en la palabra que lo pueden estudiar ya ustedes de una forma más profunda, en la palabra, les voy a dar la cita. Si ustedes se van a segunda de Samuel 12, del 1 al 15, ¿verdad? Nos habla de la corrección que hizo a Natán a David una vez que David cometió el error de haber tomado por esposa a la esposa de uno de sus más fieles servidores, de haber tramado terriblemente un plan y de haberse deshecho de las pruebas y del mismo servidor. Entonces, acá viene en este capítulo 12 cómo el Señor envía a Natán para, para confrontar a David, ¿verdad? Entonces, vemos ahí en esa palabra cómo Natán le iba narrando por medio de una metáfora, poniendo a otra persona todo
el procedimiento de su error y de su trampa y de su engaño que hizo David, ¿verdad? Y él juzgaba a esa persona que Natán le estaba hablando, pero no reconocía que le estaba hablando de él mismo y que le estaba narrando lo que él mismo había cometido, ¿verdad? Entonces había como una nebulosa. Buenos somos para estar criticando al otro, buenos somos para estar viendo los errores de otro y dando juzgamiento, porque aquí en esta palabra el mismo David dice que ese merece la muerte, que ese hombre que hizo eso, sin pensar que se refería a él mismo, merece la muerte, merece lo peor. Y al final el profeta le dice, pues si eres tú, estoy hablando de usted, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso es algo tan del ser humano, ¿verdad? Que tenemos que estar apercibidos porque a veces no vemos, porque a veces hay nebulosas, porque a veces no tenemos un tiempo de reflexión y nos enredamos y al final no nos estamos dando cuenta que nuestras acciones están hiriendo a los demás y estamos fallándole al Dios vivo, santo, perfecto, maravilloso, que nos dio la salvación y que vino a tener la misericordia que no merecíamos para salvar nuestro pecado. Entonces, el ser humano es engañoso, ¿verdad? Por otro lado, ese es ese pecado oculto o esa nebulosa que a veces hay en nuestras vidas y que no logramos encontrar y que no lo vemos, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo. En ese momento era Natán el profeta, hoy es el Espíritu Santo en que le va a decir a usted, mire, lo que usted está hablando no está bien, lo que usted está decidiendo no está bien. Entonces, hoy es el Espíritu Santo el que tiene que usted a él recurrir en su intimidad para que le diga de todas esas cosas que no vemos, de todas esas cosas que estamos haciendo o que creemos que estamos muy bien y no es así. Tenemos que escudriñarnos. Hoy el Señor nos llama a escudriñarnos y a no creer que estamos muy bien y los demás muy mal. Tenemos que tener esa humildad de ir a escudriñar. Ahora, hay otro pecado que es deliberado, ¿verdad? La otra persona, uno mismo es consciente, pero intenta esconderlo. Uno sabe en sus adentros y usted es consciente de que se está equivocando, pero usted lo que hace es esconderlo deliberadamente para dar una imagen que no corresponde a la verdad, ¿verdad? Y también se los dejo de tarea, lo pueden estudiar en Primera de Samuel 13, la desobediencia del rey Saúl, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Haciendo un resumen de esa palabra que sí les pediría que usted pueda tomar nota, Primera de Samuel 13, habla de la instrucción que el profeta le dio a Saúl, de la instrucción de Dios a través del profeta, y cómo Saúl, en una desobediencia deliberada a los mandatos de Dios, hizo lo contrario. Por ejemplo, ofreció sin haber sido el momento propicio y sin haber sido él el que tenía que hacerlo, él ofreció el sacrificio en lugar de esperar al profeta y eh, luego cuando no destruyó, él tenía la orden de destruir a todos los enemigos, al rey junto con todos y de exterminar todo, vacas, ganado, familias, todo. Pero él no lo hizo, él mm, hizo lo que le dio la gana, deliberadamente porque ya la instrucción estaba dando. Perdonó al rey Agag y se quedó con lo mejor del ganado cuando se le había dicho que no. Ahí está la doble intención del hombre, eh, el egoísmo del hombre, el deseo de tener del hombre y sobre todo, y lo más importante, la excusa. Si vemos la diferencia entre estos dos fallos que tuvo David, aún siendo un ciego, cuando el profeta Natán vino y lo cacheteó, por decirlo así, él reaccionó. Y hay una palabra muy bonita que está en esta cita de David, donde dice, Señor, sí, Señor, he fallado, he
hecho lo que no te agrada. He ahí que después él compusiera el Salmo 51, que todos lo conocemos y que lo podemos repasar, donde él es consciente, donde una vez que fue cacheteado, él dijo, sí, me equivoqué. Más Saúl lo que hizo fue excusarse. Sabía que había hecho mal, tenía muy claras las instrucciones de Dios y no quiso hacer lo que el profeta le dijo de acuerdo a la palabra que le fue enviada. ¿Y qué fue lo que hizo? Justificar sus acciones, diciendo que se había conservado lo mejor del ganado para ofrecerlo a Dios como sacrificio. O sea, él cambió los planes y las instrucciones de Dios para hacer lo que le convenía. Y él se estaba autoengañando. Y no solo se estaba autoengañando, sino que quería, por decirle así, darle a tolillo con el dedo al profeta y engañar a Dios en su desobediencia que estaba justificando, ¿verdad? Que esa desobediencia de Saúl está, podemos verla, la podemos hacerla un poco más, explicarla un poco más detallada en unos 4 aspectos. Dice, no confió en el tiempo del cumplimiento del profeta. Él sabía que había un tiempo en donde el que tenía que venir a ofrecer el sacrificio, de acuerdo con la orden dada, él no cumplió con esa profecía. Asumió una función que no le correspondía. Era el rey, pero él tenía que seguir las instrucciones de Dios, no tenía que hacer lo que le dé la gana. Porque ese reinado, porque esa misión se la dio Dios. El Señor a nosotros nos da una misión, pero Él indica para dónde ir, Él indica qué debemos hablar, Él indica para dónde debemos ir. Yo no puedo llegar y pasar por encima de las instrucciones de Dios y al final hacer lo que a mí me dé la gana. Así no funciona. En lugar de pedir perdón, como lo hizo David, que al final dijo, ay, sí, ese soy yo, me equivoqué, sí, Señor, perdóname, va al arrepentimiento, justificó por todos los medios. Y si nosotros nos vamos al versículo 11, ¿verdad? De ese primera de Samuel 13, vamos a verlo aquí rápidamente. En esa palabra primera de Samuel 13, en el versículo 11 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Le dijo el profeta, ¿verdad? Le dijo Samuel, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del tiempo señalado y que los filisteos estaban reunidos y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí un holocausto. Entonces, ¿qué hizo a él de acuerdo a esto? Respetos humanos. Él se le estaba eh, contaminando el pueblo, se le estaba echando atrás, se le está, como dicen vulgarmente, se le está embarriolando la cancha, pero usted está obedeciendo a Dios, deje que el momento propicio del Señor llegará. Yo no me puedo adelantar, yo no puedo pasar por encima de los estatutos establecidos para mantenerme en una zona gris, porque el Señor me pide mejor tibieza no, o tibio, o frío, o caliente. Tibio lo vomito. Entonces, tenemos que nosotros tener muy claro algo importante. Una obediencia a medias es una total desobediencia. Volvemos al vaso limpio de agua purificada con una gota de agua contaminada. Una obediencia a medias es una total desobediencia. No lo podemos maquillar, ¿verdad? Otro tema importante con este tipo de pecado oculto o con estas orillas o con estas grietas es que ese tipo de pecado nos afecta en varias rupturas. Primero con Dios y de esas se derivan todas las demás, ¿verdad? Nosotros rompemos esa comunión con Dios, nos apartamos como lo hicieron nuestros padres antiguos, distorsiono mi diseño original, por lo cual yo ya no tengo una comunicación perfecta con Dios. Número 2,
ruptura conmigo mismo, porque esos pecados, porque esas situaciones me van a hacer perder la paz, me van a hacer tener que pasar por una consecuencia, me van a tener que incomodar, me van a tener, es mejor rechazar la tentación a que después arrepentirme, es mejor cerrar la boquita antes de después ver cómo soluciono en una relación cuando dije lo que no debía hablar. Una ruptura con los demás, porque si no tenemos una buena relación con Dios, que es nuestra relación perfecta y directa, jamás vamos a poder tener una relación con los demás. Y además, nuestro pecado ensucia a los demás, contamina a los demás, afecta a los demás. Lo que yo haga, lo que yo hable, no me va a afectar solo a mí. Entonces yo tengo que tener cuidado primero porque mi relación con Dios se pierde, porque mi paz personal y mi crecimiento personal se va a afectar, porque vamos a afectar a los demás. Y todo eso hace que la amargura del ser humano, la codicia, incluso repercuta en todo lo creado. Podemos pensar en la naturaleza, cómo el hombre se ha contaminado y ahora el tiempo, ya los tiempos de los diferentes estaciones no son iguales. Nuestro planeta está totalmente contaminado. Al hombre no le interesa si nuestra protección de la capa de ozono se está destruyendo, lo cual implicaría la destrucción de la vida humana. El hombre hace que su comportamiento afecte a los demás. ¿Cuál sería la solución bíblica ante esta situación? ¿Cuál es la solución bíblica o a cuál es el llamado que nos llama el Señor? A estar en esa relación con Cristo. Velar y pedirle a Dios que esos pecados ocultos sean sacados a la luz y apartarnos de esas oportunidades de pecado. Restaurar nuestra comunión con Dios y confesar el pecado y mantenernos unidos a la vid, buscando su presencia, su consejo y su revelación personal. No hay otra forma. Permitir con Dios y con otras personas para confrontar los pecados y llevar a la libertad. No esconder nada, sacar toda la luz. Preocuparme primero de mi viña antes de la viña de otros, porque en Cantares 1:6 dice, me pusieron a guardar las viñas y la viña mía no cuidé. A veces estoy más preocupada en los problemas de otros y he olvidado de lo más importante que es mi relación personal y mi familia. Entonces, debo centrarme en mi relación con Dios, debo centrarme en cuidar mi espiritualidad y de ahí se abarca hacia las demás personas. Bueno, esto es lo que el Señor tenía para todos nosotros en esta tarde, escudriñar nuestro corazón, revisar qué estamos haciendo, dónde están estas pequeñas zorras, cuidar nuestra relación íntima, porque antes era el profeta y hoy es Dios que nos habla de una forma directa y personal a través de su Santo Espíritu. Y vamos a orar, Señor Padre Celestial. Hoy te damos gracias por tu palabra que nos confronta, Señor, que nos hace reflexionar sobre nuestro comportamiento humano, Señor. Hoy queremos cerrar toda brecha, hoy queremos mantener nuestro diseño original para tu servicio. Hoy queremos, Padre Celestial, caminar de acuerdo a tus estatutos. Hoy queremos ser transparentes delante de tu presencia para no tener pecado oculto ni para pecar deliberadamente. Hoy te entregamos nuestras áreas, Señor, para que seas tú llevándonos a la libertad y a caminar y a no poner obstáculo en esa relación íntima contigo, sabiendo que solo Jesucristo es el camino que nos lleva a la vida eterna. Te damos gracias por tu palabra, ahora y siempre. Amén y amén. Buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.